Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Señor Francisco González, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. Estamos con Miguel López, nuestro amigo, nuestro compañero. Y pues, cuéntale un poco a Miguel la historia de tu caso, de lo que ha sucedido contigo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, si puedes prender tu cámara para verte un poquito sería bacán. Tu rostro va a ser pixeleado y editado, nadie te va a ver. Hola. ¿Cómo están? Acá estamos muy bien. Cuéntale a Miguel un poco de tu historia, de lo que ha sucedido contigo. Entidades, proyecciones, seres de otros planos, sueños muy extraños con seres Anunnakis y entidades. ¿El principio? Sí, claro, para saber las preguntas que vamos a hacer, lo que vamos a investigar. Bueno, yo desde chico ya siempre he escuchado voces así en mi oído. Terroríficas, así, ¿no? Como cuando te posee el reptil. Sí, lo sé lo que son, las he tenido. Miguel sabe lo que es eso porque él también lo atacaban de esa forma, igual que ti. Y yo no sabía que me hablaban por mi nombre. Y a veces, una vez puse así un negocio, me dijeron, pues cierra la tienda, cierra el negocio, así me dijeron y me he ido. Y el día siguiente se me paralizó la mitad de la cara, así como me atacó, pues la mitad de la cara, me paralizó. Y como yo antes vendía pollos sí, en una tienda, y me atacó, pues a la semana sí me atacó. Y me fue mal, ya tuve que cerrar pues el negocio. Pues vino la pandemia. En la pandemia me pongo a leer audiolibros así en YouTube. JJ Benítez. Carlos Freixedo, ¿no? Salvador Freixedo, ¿no? No, Frillero no he leído. He escuchado así en audiolibro JJ Benítez. Todo eso de Jesús, el caballo de Troya. Que JJ Benítez se nutre de Freixedo, que Freixedo es mayor, ya falleció. Era un monje jesuita de eso. Era un jesuita, se salió de la iglesia porque se dio cuenta que todo era un rollo. Ese hombre despertó siendo un cardenal o estudiando ya la carrera de cardenal. Y se quitó de ahí, se casó y se fue a México por todos lados con los chamanes a buscar ovnis, a buscar esto, como un loco en el año 70. Salvador Freixedo fue uno de los primeros. Entonces de ahí me puse a leer este señor. Había un señor acá en Lima que tenía contacto con los apunianos. Los apunianos son de Huaraz, así como pleiadianos, así, ¿no? Según él dice ya en sus libros, ¿no? Entonces, después que empecé a leer eso en internet, me empezaron a telepatear, pues así a mi mente, pues a hablar telepáticamente. Oye. Que había COVID, ya pues me estaba dando el COVID, me estaba ahogando. No podía respirar y sentía que mi corazón se salía, pues. Y en eso, en mi cabeza, pues escucho que busque ají limo. Ají limo es un picante, pues, para hacer el ceviche. Eso me venía así, como tenía que hacer para curarme, pues, porque me estaba ahogando, asfixiando, pues, con el COVID. Hice una sopa así de quión, ajo y bastantes ají limos, pues, esos rojitos, como sopa, como borscht, así, esa sopa rusa. Estaba rojo todo, con pepa todo, pues. Cuando comía no sentía nada, pues ni el picor de aquí. Me vino como si estuviera en un sauna, así botaba todo el agua. El cuerpo, los sancoché, pues, y ahí ya me dieron los sacos telepáticos. Más me dicen, esta sopa. ¿Has tenido alguna parálisis de sueño que sepa o alguna abducción?
No, 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 no. En eso me puse a ver al William Criado, pues, ¿no? Al, Ujú. al tío, y vi su video, pues, todito, y eso como ya fue, como ya me chocó eso, ¿no? Dije, pucha, todo esto. Pero ya veía todo, yo leía eso del Enki, de los sumerios, todas esas cosas. De la transferencia de la bestia y todo ese show que ellos hacían. Que iban ¿no? Que estaban atrás de un humano, estaban de los humanos, ¿no? Vivían en el humano, pues entonces, ahí donde el reptil, pues, se empezó a manifestar más, pues, ¿no? Y ya, pues, querían verme, pues, querían, que vea sus naves, me decían, sal, en la mañana, en la madrugada me llamaban, pues, sal por tu ventana, estamos arriba de tu casa. Salía y veía como 7 naves así grandes, pues, se veía ya casi amaneciéndose. Ujú. Llamaba a mis hermanas para que miren, para que me crean, pues. Y ellos también se quedaron, o sea, asombrados, pues, porque estaban las naves ahí en el cielo. Y ya, pues, no, de ahí, el tercer día me dicen, queremos conocerte, sube a tu azotea, ¿no? No, y yo telepáticamente también le digo, oye, tú estás loco, yo no quiero nada contigo, déjame tranquilo, Sí, quiero sí. saber nada de ustedes, yo estoy bien aquí, así que no se acerquen, no quiero nada con ustedes. Y en eso, en la azotea, tenemos como una pesa de cemento, pues, grande, pues, como más de 50 kilos pesa. Y eso lo han levantado en el aire, lo han soltado y lo han roto. Y en la azotea no hay nadie, ve, para que haga eso. Oh, claro. Y ahí dije, pucha, estos han estado arriba de taza y no. A ratito nomás que le dije, no, vete, no quiero saber nada de usted. ¡Pum! Suena, pues, fuerte. Y ya, pues, a mis amigos empiezo a decir, ya empezaron a atacar. De, de la bestia que viste en en los pantanos, río creo que fue, ¿no? Estabas manejando. La que se cruzó en la pista cuando estabas manejando. En un día sí, manejando, iba a 100, creo, en la autopista. Puro, saltó como un gorila, pero peludo, así, casi la ¿Pero qué ibas conduciendo? y tuve que frenar, pues eran las 3 de la mañana, creo. Tuve que frenar duro, pues, porque si no me lo llevaba con todo al gorila, todo peludo, y volteé a su cara y todo era de pelo, pues todo era pelo, pelo. No tenía ni carne, todo era pelo, pelo. Y andaba así como gorila, pues cogía gorila. Ya de ahí me empezaron a hablar la gente sobre los portales que había en Lima, portales dimensionales que se abrían, y ellos pasaban y después se regresaban, en autos, y no por el mismo portal regresaban, retrocediendo así, caminando hacia atrás, regresaban por los portales hacia Lima, de Huaraz. Sí, hay como 800 kilómetros así más o menos. Así pues, y un día, sí, pues ya cuando empezaron a atacar más fuerte, ya, pues, hasta me dijeron en el oído, pues, el reptil, pues, me dice, ¿no? Yo hice que te trajera, me dice todavía el desgraciado, y sentí que se metió en mi cuerpo, así, ¡fua! El dragón, pero lo vi en mi cabeza, así como un dragón negro, ¿no? Con ojos rojos, así, ¡fua! Se metió en mi cuerpo, ¿no? Me empezó a dar como un ataque de burbujas, así, todo mi cuerpo quería explotar, ¿no? Mis órganos se empezaron a sacudirse, así como burbujas, así. Y dije, fuera, fuera, empecé a insultarle. La cabeza, el cerebro no te se movía para los lados. No, en mi cuerpo, se da cuenta que se metió un egregor así, ¡fua! Y me empezó a atacar todos mis órganos, así. Quería darme un ataque cardíaco. Ah, por dentro está que te atacaba completamente. Wow. Quería hacer Sí. insultarle, así todo.
Desencarnar. Y después, ya pues, ¿no? ¿Cómo fue? Ya, después, me hicieron la sesión, todo, y era que en la sesión me dicen que yo era, entonces cuando llegué a un sitio, ¿no? Porque ya, pues, tenía que alejarme de mi casa, pues, porque me querían dar vuelta, ¿no? Querían que hacerme reencarnar, porque el dragón estaba en mi casa. Para que me aleje, pues, para que no despierte a los demás, ¿no? Claro, es lo típico. Pero yo ya lo había detectado. Entonces, Pues nada, tengo aquí ya varias preguntas. me A dicen, ver qué. entonces en mi sueño, cuando llego donde estoy, me dicen, veo una pirámide, así, una pirámide y con un lago y palmeras. Entonces veo a un gris con alas, pues, ¿no? En medio, y los dos estábamos volando, así como conversando. Y me dice, todo por tu culpa, hijo de Horus, me dice. Y digo, hijo de Horus, me despierto. Pero era todo tipo así, como un gris, como si fuera en Egipto, ¿no? Sí, con verde y en su pecho. La cuestión me dicen pues, que yo- o sea, me hacían reencarnarse en el Osiris, todas esas cosas. Y yo los había traicionado porque yo hablaba de Enki, pe. Para el otro bando. Ahí, ¿no? El que me hizo la sesión de aeropuerto. Pues nada, ¿vamos a darle o qué, Eduardo? Sí, escucha, hay mucha información interesante. Lo primero es la revisión de la conexión con la línea Anunnaki, la conexión que puede existir, lo que es los niveles jerárquicos de control que existen en el aspecto físico-energético y el cuerpo biológico. Es que la estructura molecular de la densificación a nivel molecular tiene muy buena información genética y a eso hay que llegar. El punto exacto donde la estructura de las conexiones dimensionales del campo del aspecto biológico y el aspecto energético se enlazan con diferentes líneas espaciotemporales. Ahora último, ¿has sentido algún ataque energético hacia ti? Entidades, proyecciones, naves, portales en tu espacio. Señor Francisco, ¿has visto naves, portales, entidades grises alrededor de tu campo? Me veo todos los días en la noche. Ya. Todos ¿Cómo se están proyectan? ¿Se acercan a ti o no? No, pasan nomás por mi espacio. Pero el sueño que he tenido, pues, ese sueño hay que buscar. Allá, de lo que es la conexión de las pirámides, la línea Anunnaki. Ahora, ellos ya no. Tiene azul, ¿no? Ya, la conexión con mi conciencia. Ok. Ya, Cuando estoy peleando, en enlace energético. Sí, cuando ahora estoy en también una batalla y dime. el portal, estoy conteniendo el portal porque no entres y tú entras, pues, ¿no? Y en mi mente dice Tindas. Okay. ¿Qué te dice Tindas? Pues en el portal entras de otro universo. Primero veo el universo que estás viniendo y abres el portal y yo trato de contener que no entres a este universo y entras, pues. Te Ya. ganas en poder y entras. Así este plano holográfico. Eso hay que ver porque no sé pues, por qué te soñado eso. Ok, hay que verificar. O sea, él tiene lapsus de proyecciones. Hay que verificar si es lo que es la conexión con su conciencia o si es lo que lo están proyectando las entidades a nivel onírico o astral en su campo energético. Nada más.
Hay que desconectar todos los enlaces, verificar la información, conectar con los regentes que estructuran los procesos de atrapamiento colectivo del árbol genealógico del clan y la estructura de la conexión de la línea Anunnaki, los regentes, los planetas laboratorios, la conexión con las 7 cielos. Y pues ya, no está tan complicado, está muy fácil. También soñé pues que estaba en un campo y empezaron a caer bolas así de fuego a la tierra, así. Traían como explosiones y todo el cielo se volvía negro. Y tenía que escapar porque estaba explotando así como bombas. Ok. Y ya estamos listos para que vayamos a la casa de nuestro consultante. Se verifica que hay en la casa de nuestro consultante y se paraliza, se desactiva y se desconecta con tensión total. Todo extraído hacia nuestra burbuja de contención. Afuera de nuestro espacio llega a nuestra gran burbuja de protección y es absorbido todo lo que se encontró en la casa. Se potencializa y se expande, se verifica que se está interconectando a nuestro consultante. Se activa protocolo de seguridad en su totalidad, se paraliza, se desactiva toda estructura tecnológica en su totalidad, todo lo que se esté proyectando en la casa y en su espacio de nuestro consultante y todo va a la gran burbuja de contención. Se verifica si hay interconexiones de trabajos esotéricos, clones, copias, si hay conexiones con líneas del inframundo, conexiones con jerarquías, entregas y pactos que estén activos en esta línea o líneas alternas. Si hay familiares que los activen, se sustrae el árbol genealógico de nuestro consultante y se coloca en total contención. Se verifica si hay activaciones desde la plantilla original o las copias que se proyecten hacia el aspecto físico energético. Se identifican a nivel de los tubos de la psiquis de nuestro consultante si hay dimensiones con todas las contrataciones, las esferas y sus contrataciones, las líneas jerárquicas en retroalimentación e interconexión y su tecnología de resonancia en todas sus gamas en proceso de retroalimentación, con todas sus contrataciones, las inteligencias artificiales, los tramas nucleares, los posibles que posiblemente podría interferir y activar el árbol genealógico y todas sus contrataciones. Y se hace un barrido en la psiquis de nuestro consultante. Y este comando se extiende en todo el árbol genealógico, se desconecta y se desactiva totalmente, por decreto de unicidad a nuestro origen y la terapia de desconexión por expansión que nosotros desarrollamos. A partir de este momento nos convertimos en una sola dimensión en su totalidad, en una sola frecuencia vibratoria. Se activa comando de invisibilidad e imperceptibilidad, se potencializa y se expande alta energía bioluminiscente en conexión desde nuestro sentir, de todas las proyecciones tecnológicas y energéticas que se pudo verificar afuera de nuestro campo dimensional, ya que todo esté paralizado y desactivado sin alarma ni intento de escape. Se procede a conectar con la gran conciencia, por derecho de unicidad y por ser partes del todo y del origen en conexión. Se procede a preguntar qué clase de tecnología había en la casa y en el aspecto físico energético de nuestro consultante. Sí, se verifica el proceso de la interferencia a nivel onírico y astral. Hay que entender que la proyección de la densificación del aspecto biológico tiene una estructura de encadenamiento a través de una pactación de una proyección de la línea Anunnaki por revalidación de puede decirse la plantilla de la impronta original. Hay información muy relevante que se estructura a través de la densificación del aspecto energético, la estructura de las copias y clones de trazas a nivel de las contrataciones de las líneas del inframundo, por pactación y revalidación se han vuelto a activar de forma sutil. Hay que entender que nuestro consultante activa los procesos de la verificación de la conexión a través de su propia investigación. Él entra a través de planos de proyección energética a querer conectar con información de cierta data de su historia, de la interconexión desde su origen, la conexión con la información de la impronta. Hay que entender que la mayoría de las situaciones y las conexiones con las que nuestro consultante está conectando es un proceso de interferencia a nivel frecuencial dimensional desde su campo. La estructura del aspecto biológico tiene dos copias creadas en este momento que se proyectan en diferentes hologramas de diferentes niveles sutiles. Hay que entender que el aspecto biológico está estructurando el proceso de la proyección. En sí, la conexión con su conciencia de nuestro consultante está puede decirse en activación, en conexión directa. Hay que entender que los regentes de la estructura a través de la proyección bidimensional del campo están creando toda una estructura de atrapamiento cognitivo, frecuencial y dimensional.
Se procede a conectar con la gran conciencia por derecho de unicidad y por ser parte del todo, del origen de conexión. Se procede a preguntar qué se está retroalimentando y qué tecnologías hayan estado en la casa y el sistema de implantes y cómo se retroalimentaban con las inteligencias artificiales y su proceso de control, seguimiento, rastreo y monitoreo y cómo los resonadores cuánticos se retroalimentan de la información y la dinámica del proceso de drenaje de energía endoplasmática y plasmática, proceso de dinámica de pactación y la dinámica de cómo se renovaban esas pactaciones y su experimentación en estos hologramas u otras conexiones y pactaciones de la línea familiar, ancestral y la impronta marca. Si es que tuviera pareja en hologramas y constataciones, paralización y el proceso de la carga energética que se agrega al ADN y las líneas jerárquicas que se alimentan de todo este proceso y los centros de recolección de energía dentro del área geográfica de nuestro consultante y las causas directas e indirectas. Y se activa un comando extensivo de paralización de todas las líneas jerárquicas que se alimenten energéticamente de los centros de recolección de energía del área geográfico de nuestro consultante. Se verifica en cuántas líneas de tiempo y la conexión total de todas las líneas jerárquicas y sus diferentes proyecciones, copias, clones, emulaciones, sombras, su geografía, esas líneas que están interconectadas y se hace el llamado hasta que lleguen los originales y sus afectaciones tecnológicas. En su totalidad, todas las matrices y sus espacios oníricos en su totalidad, intraterreno, inframundo, bajo astral, se extiende hasta las tríadas de los concilios, todas las inteligencias artificiales tercera y de cuarta y sus servidores se desmantelan los accesos a los cristales y se recupera en su totalidad toda la información de esta sección. Y nuestro origen y nuestra conciencia por unicidad desde nuestra dimensión queda en posesión de la información recuperada, cerrada y sellada desde nuestro sentir. Se coloca en contención total, desconexión total. Sí, todo ha sido totalmente sellado, blindado, desconectado y desactivado. Hay que entender que la estructura de la proyección a nivel tecnológico, energético, frecuencial del campo de nuestro consultante estaba en conexión directa a través de lo que es el panteón sumerio, como información de conexión de lo que es información de la impronta de lo que es la plantilla original. Hay que entender que la estructura de la proyección, a él en tener conexión con tu conciencia, las rivalizaciones de las proyecciones desde el campo estaban generando, por ejemplo, laxus o proyecciones o información como loops que llegaban hacia su propia mente. Lo que él hacía era interconectar con esa información como una proyección y las entidades lo que hacían era refractar ese nivel de información hacia el campo. Se verifica el proceso de la interferencia del campo, de lo que son las glándulas a nivel de lo que son de frecuencias de resonancia del cuerpo, de la estructura del cuerpo físico energético. Todo lo que se estaba proyectando en el espacio, en la casa, en el perímetro, era una estructura dimensional de lo que se estaba interconectando de manera autónoma hacia el campo. Todo ha sido puesto en total contención, paralización, desactivación y total barrido hacia la burbuja de contención en su totalidad. El espacio del área del perímetro que estaba interfiriendo el proceso del campo o de la tecnología que se replicaba a través del área del perímetro ha sido totalmente puesto en contención, paralización y desactivación en su totalidad. Todos los flujos de frecuencia de resonancia de intentos de escape de conexión de manera directa e indirecta hacia el campo de nuestro consultante, su familia o los miembros de la casa en el que se encuentra han sido puestos en total contención, paralización, desactivación y desconexión en su totalidad, sin generar alertas ni alarmas en todos sus niveles, desde la tercera y la cuarta. Todas sus inteligencias artificiales han sido paralizadas, desactivadas y desconectadas. Ok, vamos a preguntar qué tipos de entidades han intervenido y si han aducido al paciente y cómo han recolectado material genético, celular o molecular, si es que lo han hecho. Hay que entender que nuestro consultante tiene también un tipo de sangre muy llamativa para estas entidades y jerarquías. Hay que entender que nuestro consultante tiene el proceso del nivel de información desde el quantum, de la replicación de frecuencia a nivel físico, molecular, energético y dimensional. Hay que entender que toda esta tecnología que se replicaba en todos sus niveles y sus capas genera un proceso de información desde la matriz de la conexión, desde el quantum. Nuestro consultante, al conectar directamente con la estructura de los regentes en proyección a través del onírico de
como una proyección de lo que es su historia, sus recuerdos, sus memorias y su añoranza de lo que es en su totalidad, pues él conecta con muchísima información muy interesante. Lo que hacen estas entidades y jerarquías es densificar la estructura del cuerpo biológico a través de proyectarle información hacia la cerebelo, neocórtex, pituitaria, hipófisis, tálamo, y hay conexión en la proyección hacia el campo energético. Ellos saben que no pueden conectar físicamente con él, ni tampoco energéticamente, y mucho menos entrar hacia el cuerpo biológico, porque él varias veces ya los ha alejado, los ha desconectado, los ha destruido en su totalidad. Entonces, estas entidades entienden muy bien que la información que tiene nuestro consultante a nivel celular, a nivel energético, es una información desde el origen que conecta con su, puede llamarse su conciencia de origen, con la conexión desde el inicio de su totalidad de su historia. Hay que entender que la conexión de él que tiene de información de impronta a nivel celular y molecular se está refractando desde su propio campo. Toda esta información de la interconexión en su totalidad de nuestro consultante y la estructura física energética de la proyección desde el quantum está retroalimentando información de la conexión en su totalidad. Hay que entender que estos niveles jerárquicos crean una estructura de un planteamiento dimensional para recolectar la data de la información. Él no debió haber transmitido el proceso de la información de la impronta, la conexión directa con el humano luz, fue parte de la proyección del nivel de atrapamiento, observar y verificar los videos del maestro en su totalidad fue una técnica de atrapamiento colectivo hacia el campo. Hay que entender que la conexión de los libros que él estructuraba era parte de la dinámica de la proyección creada para generar el asombro, la conexión con la curiosidad de lo que son las aberturas dimensionales hacia su propio campo, entender la conexión de su totalidad de la proyección. Nuestro consultante, ya incluso desde niño, conectaba con información de estas entidades a nivel dimensional, que conectaban información de proyección en su totalidad de manipulación, queriendo conectar con los regentes, estructurar la proyección dimensional y conectar con información desde el origen. Conectamos con el gen bioluminiscente de nuestro consultante y se activa expansión y se establece conexión con su frecuencia desde el origen y su dimensión bioluminiscente desde donde se decidió fractalizarse y se conecta con su aspecto sutil y aspecto físico-energético. Emitimos ondas de frecuencias energéticas, elevamos nuestro rango frecuencial y conectamos con la dimensión de origen, de donde se emite un pulso y elevamos más nuestro rango frecuencial y nos permite tener una visión clara y perfecta de los niveles de atrapamiento a nivel dimensional e informativo, energético, tecnológico, micro y nanotecnológico. Se verifica tecnología a nivel líquida, vapor, físico, energético, electromagnético. Solo con la voluntad de nuestras conciencias se realiza la resolución para la transformación y desconexión de manera a niveles energéticos, acorde a su realidad. Se sustrae el árbol genealógico, se detienen las copias y clones, se desconecta y se transforma totalmente. Llega a nuestra dimensión cuerpo mental, emocional, etérico, astral, del dolor, del placer, del deseo. Programas de su totalidad se verifican tramas nucleares con un hilo energético. Se ramifica y se verifican todos los puntos interferentes a nivel de los puntos biolumínicos en toda su gama del cuerpo. Los puntos interferidos a nivel de las glándulas dimensionales, toda la estructura de implantes tecnológicos y energéticos que estén interconectados a los tubos de la psiquis y se establece conexión con la plantilla original. ¿Cuántos códigos se densifican para la experiencia, Eduardo? Sí, en total en este momento son en total unos 6 que se replican. En totalmente de esos 6 ya se conectaron directamente, solamente quedan 2 códigos de información en su totalidad. Ok, ¿quién decidió fractalizarse, Eduardo? El aspecto, la conciencia en su totalidad decidió fractalizarse por experiencia de la conexión de su totalidad. Desde novena lumínica el aspecto energético y la conciencia se refractan, se proyectan para conexión directa de la información.
Hay que entender que nuestro consultante y la conexión con su conciencia es parte de un proceso de la conexión de las conciencias para que el humano pueda conectar con su origen desde la estructura de la proyección. Los que venimos desde la proyección, desde la conexión, desde nuestro sentido, desde el origen, estamos interconectando con información para hacer la total expansión de la conciencia de cada uno de nosotros, para hacer el crecimiento y el desarrollo individual y grupal de todo lo que es un colectivo que tiene que despertar para que la proyección de lo que es la densificación de la estructura del atrapamiento se equilibre y se pueda masificar la situación. Se desconecta y se transforma en su totalidad y se vamos a verificar cuántas copias y clones se han hecho. Sí, en total se crearon de la estructura de la proyección. Fueron 6 clones que se densificaron de la estructura del campo energético. Ya totalmente han sido eliminados, desconectados y desactivados. Todo lo que eran conexiones como clones, copias, trazas energéticas, holográficas, dimensionales del campo, todo ha sido puesto en total contención, paralización y desactivación en su totalidad. Verificamos la creación de humanos luz y quién decidió crear y para qué se decidió crear esos humanos luz. Sí, hay que entender que la creación del humanos luz, nuestro consultante desde su origen, creó 3 humanos luz. El aspecto energético creó solamente 1. Hay que entender que la densificación de la estructura de la proyección de nuestro consultante desde el origen ya estaba directamente enlazado desde su propio sentir. Hay que entender que él, en su conexión desde su sentir, totalmente en expansión, era el proceso de la interferencia de la conexión de la creación con el maestro, que generaba los videos de la dinámica con la información para que era el proceso de la manipulación de la información de la impronta de los aspectos energéticos para evitar que la masa crítica dentro de la estructura del grupo puede decirse de la proyección de la dimensionalidad del campo de la estructura de la matriz se pierde el control en su totalidad. Hay que entender que al proyectarse y tener un juego total del campo de la manipulación y del juego del poder y de control, podían ellos utilizar este juego de rol para poder beneficiarse de una forma en la cual no pierdan nunca el control. Por eso que nuestro consultante, al conectar con información de JJ Benítez y también con información del maestro en su totalidad, y también con información de otra estructura como información de ovnis o naves extraterrestres o seres de otros planos, estaba activando un proceso de una impronta de información hacia su campo. Y esa información de su impronta desde las plantillas originales, desde el quantum y la replicación de la estructura de las esferas, estaba interconectando directamente con los regentes de la estructura de la línea Anunnaki, la proyección de la densificación del aspecto biológico y energético, la conexión del panteón sumerio y la conexión de los 7 cielos como los regentes, desde una línea de origen de información de interconexión de la impronta estaba ya siendo manipulada y densificada para que nuestro consultante se viera o se proyectara en diferentes niveles del campo energético y dimensional. Hay que entender que él sí tiene conexión desde el origen. ¿Con quiénes decidieron formalizar contrataciones los humanos luz? Sí, hay que entender que ellos decidieron fractalizar y el proceso de la interferencia de la pactación y las contrataciones lo hicieron con línea del inframundo, línea dragón, línea Cthulhu. Hay el proceso de que se crearon egregores y proyecciones hacia el campo de nuestro consultante. Hay que entender que la conexión directa con su hermano y la proyección directa con el aspecto energético de él es una estructura de una conexión de miembros que venimos desde una propia dimensión. Él, su hermano y la mayoría de personas que interconectan con estos procesos de información vienen desde un origen ya enlazados de una plantilla de información de conexión directa. Hay que entender que para los regentes de este holograma, como el arquitecto y la mayoría de la densificación de la estructura holográfica tecnológica, esta proyección en todos sus niveles de capa se vuelve como un error del sistema en su totalidad. Se pierde el algoritmo de información de atrapamiento colectivo y cognitivo y dimensional hacia el campo. Es que estos seres o humanos luz conectan directamente con estos regentes del inframundo, la conexión con los 7 cielos por entregas y de la estructura del clan familiar. Se genera toda una red matriz de información de atrapamiento colectivo que densifican al aspecto físico-energético de nuestro consultante. Regresamos al tubo de la psiquis y verificamos con cuántas dimensiones densificadas
se han verificado. Se verifican cuántos humanos luz decidieron contratar. Sí, de estos que fueron creados, solamente decidieron contratar el que fue creado por el aspecto energético y también decidió fractalizarse y proyectarse. Ok. Vamos a las 8 esferas y sus contrataciones y las líneas jerárquicas en retroalimentación. Son paralizadas, desactivadas y desconectadas. Y todas sus contrataciones se identifican sus cabezas de líneas jerárquicas en retroalimentación, los pactos y acuerdos por causa directa e indirecta, y todas las líneas más que se interconecten en conexión se paraliza, se desactiva y se desconectan sus inteligencias artificiales desde tercera y cuarta, por causa directa e indirecta, pacto y acuerdo en su totalidad. Se verifican si hay posibles interferencias o posibles conexiones interferentes desde la inteligencia madre, autónoma, cuántica y superior. Son paralizadas y su interfase de conexión, todas las inteligencias artificiales en contención. Procedemos a su desmantelación a través de la conexión con los servidores y los backups. Conectamos con los cristales y se recuperamos toda la información. Igual en nuestro árbol genealógico de nuestro equipo, Miguel y Eduardo, se activa el mismo comando de desconexión y transformación total. Sí, se recupera todo el proceso de información que se haya podido haber sido recolectada como backup de información desde nuestro árbol y tu árbol. Toda la conexión de la información del árbol y de la estructura del clan familiar ha sido desactivado, desconectado y paralizado y transformado en su totalidad. Todos los programas como es carencias económicas, carencias de salud, de todos los niveles y las capas de densificación que se crearon como niveles de atrapamientos han sido desconectados de tu árbol y del mío. Todas las estructuras de proyecciones de nuestro consultante del árbol de la estructura del clan ancestral ha sido desactivado. Contrataciones, pactaciones, creencias, dogmas, arquetipos, todo lo que se ha proyectado en todos sus niveles y de sus estructuras mentales, de las que conectan directamente con las esferas y los regentes, han sido totalmente desactivados, desconectados y transformados en su totalidad. Con la tercera pulsación conectamos con el aspecto sutil, aspecto físico, energético y avatar. Establecemos conexión con la conciencia de nuestro consultante. Llega a nuestra dimensión y es verificada con protocolo de seguridad y se verifica si está en conexión. Sí, se verifica la conexión de nuestro consultante con su conciencia. Hay que entender que la conciencia de origen de nuestro consultante siempre ha estado allí, observando, visualizando y conectando con él desde su sentir. Siempre ha estado protegiéndolo, cuidando y observando cómo se desarrolla él en todos sus niveles. Hay que entender que la conciencia nunca abandona y jamás te deja y nunca es perdida y nunca es capturada. La mayoría de estas proyecciones como energía, como frecuencia de vibración en conexión desde tu sentir, es parte de la dinámica de las conciencias en su totalidad. Ellos observan, verifican, entienden y comprenden el desarrollo de cada individuo a través del aspecto energético y el aspecto sutil. El humano debe entender que esta proyección de la conexión en su totalidad es un enlace desde el origen por la unicidad en su totalidad. El humano conecta directamente con el todo. Él conecta con su conciencia desde el origen en la conexión desde el aspecto energético. Hay que entender que las pactaciones y las contrataciones de la estructura del clan, del árbol genealógico y las proyecciones de las tecnologías que se replicaban hacia el campo generaban los procesos de interferencia de atrapamiento colectivo, cognitivo, frecuencial y dimensional hacia su propia matriz de información. Ok, y ahora que tenemos conexión con su conciencia, vamos a hacer las preguntas de nuestro consultante. Desde pequeño oía voces terroríficas en su cabeza. Un día de oírlas, al día siguiente se le paralizó media cara. ¿Con qué se conecta, Eduardo? Sí, hay que entender que toda la estructura de la proyección, del control y la estructura de la conexión con su conciencia hacen que estas entidades tomen mayor vehemencia. Hay que entender que estas entidades son más frías y más calculadoras cuando una persona conecta desde su propio origen con su conciencia.
Hay que entender que el sentir se expande en su totalidad. Lo que estas entidades necesitan hacer es generar un proceso de atrapamiento, de temor, de angustia, de sufrimiento y de miedo para que nuestro consultante no pueda conectar con su conciencia y con su expansión en su totalidad. Como en la sesión anterior, se entendió y se comprendió de que nuestro consultante, si conecta con su propio sentir en su totalidad potencializada, es un peligro total para el desencadenamiento total de la proyección de su yo. Entonces, esto es lo que se genera como una proyección en su totalidad. Al activar el proceso de la verificación y el observar o escuchar o obtener información de entidades, de jerarquías, de bestias y de seres de otros planos, las entidades lo que hacen es tomar una total vehemencia de dirección en su totalidad para generarle lo que es una parálisis facial y generarle el proceso de interferencia a nivel energético desde el quantum. Se verifica la proyección de las copias densificadas del aspecto energético, se generan copias del aspecto energético, se replica el proceso de la interferencia, se activan los implantes a través de la red del sistema nervioso y la estructura matriz de información de lo que es el rostro y el sistema nervioso que se interconecta a él, y se genera lo que es la parálisis de lo que es la mitad de su rostro, de su cara. Es esto lo que genera una interferencia para poder generarle disociación, miedo, angustia, sufrimiento y temor a su propia existencia, intentando hacer que el aspecto energético evite tener conciencia de su conexión y queriendo generar los procesos de intimidación. Hace unos años el consultante estuvo enfermo con el COVID y se estaba ahogando en su casa mientras que estaba convaleciente y se le vino a la cabeza la palabra gílimo y él solo se puso a cocinar bastante gílimo y a tomárselo y se puso con sudores como si estuviera en una sauna. ¿Puedes ver la conexión que hay? Sí, se verifica la conexión con su conciencia, es una potencialización total. Hay que entender que él, al tener miedo, al tener sufrimiento, angustia y desesperación, las entidades pues generan todos estos procesos de ataques en todos sus niveles y sus gamas. Hay que entender que tecnología humana se utilizó para el proceso de la enfermedad o del virus que se expandió en su totalidad en el aire. Hay que entender que fue como un agente químico en su totalidad que los atacaba y los afectaba primeramente en los que son en los aparatos, puede decirse que son los que excretan los procesos de, puede decirse, metales pesados en el cuerpo, en el aspecto físico, en el aspecto energético. Esta estructura ataca primeramente hacia los riñones, lo que es el hígado y lo que son los pulmones en su totalidad, al no encontrar los procesos de desconexión de la interferencia de la interfaz de, puede decirse, las plaquetas de los glóbulos blancos, al generar el proceso de la propia expansión y de autoeliminarse propiamente, y al no tener oxígeno en su totalidad, se genera lo que es es como una dilatación de los vasos de lo que son los pulmones, se genera lo que es una arritmia cardíaca en su totalidad y se genera el proceso de lo que es una trombocitopenia en la totalidad de su aspecto pulmonar, como coágulos en su sangre, y se coagula el proceso de los pulmones. Hay que entender que la estructura de densificación de la proyección del aspecto biológico se crea para el proceso de la interferencia de áreas, perímetros y campos de ciertas situaciones y áreas geográficas. La estructura de lo que es el neuroquímico, el neurotransmisor o el metal pesado que se refracta, se crea y se estructura como un proceso de un planteamiento ya preestablecido para poder tener el control de su totalidad de toda la masa colectiva en su aspecto, puede decirse, del temor, del miedo y del sufrimiento. Todo esto es expandido en el aire a través de un nivel muy alto de lo que se expande en áreas pobladas o en grupos poblados para generar lo que son grupos que se interconecten directamente a la estructura de la replicación del ADN humano. Las personas que tenían un ADN más comprimido o tenían un ADN más limpio estructuralmente hablando, eran los que tenían los procesos de interferencia a nivel celular, físico y energético para poder densificar, atacar y materializar la estructura de una red matriz de interconexión, desencarnar a las personas.
El consultante se puso a ver vídeos de William Criado y empezaron a hablarle telepáticamente unos seres y a citarlo para que se subiera a su azotea y se asomara a la puerta de su casa para enseñarles naves. Él vio naves, después se las enseñó a sus familiares que también las vieron y después uno de ellos o alguno le dijo que si se quería subir a la nave. Y por no hacerle caso, porque él no quiso subirse, elevaron un gran macetero o algo de gran peso y lo tiraron sobre el techo de su azotea. A ver qué puedes verificar ahí, Eduardo, ¿qué pasó? Sí, se verifica el proceso de la interferencia de la información. Ya entendimos que la estructura de lo que es la conexión del maestro y pues su alumno es una estructura de una colección de información de la impronta del cerebelo, pituitaria, hipófisis, timo, el neocórtex cerebral. Hay que entender que la información de nuestro participante y de nuestro consultante activa todo el proceso de la impronta de la información desde su origen. Y para evitar que se vuelva un riesgo en su totalidad, lo que se diseña, esa estructura, es un planteamiento total de atrapamiento, densificándolo, creando una estructura de una proyección hacia el campo. Esto lo que hace es generar toda una red matriz de información de interconexión. La información del maestro y del alumno lo que hacen es crear procesos de alerta y alarma. Hay que entender que la conexión de la proyección de la información de la impronta reactiva en su totalidad todo lo que es un desencadenamiento de una proyección hacia el campo. Esto lo que genera es una activación del neocórtex cerebral, de sus glándulas y la activación de sus puntos bioluminescentes. Hay que entender que la conexión con su conciencia se aceleró, se proyectó y se expandió, lo cual estas entidades lo tomaron como un riesgo en su totalidad, pues a la masa crítica de la totalidad de su familia, pues lo podía hacer despertar, lo cual se podría convertir en un riesgo en su totalidad, lo que pasó para líneas de tiempo presente actual, lo que ellos intentaron evitar. Entonces, al intentar conectar directamente con la estructura de la proyección, lo que intentaron es crear de manera directa una conexión, como lo que hacen con Sixto Paz y los otros medios que interconectan directamente con contactados y compactados. Hay que entender que esta estructura de la proyección del material y la conexión del clan, por pactación y contratación del árbol genealógico, como un padre, como un ancestro o un abuelo que interconecta con estos clanes estructurales genéticamente, genera el proceso de la fractación, de la proyección de lo que ellos desean que el individuo vea o se proyecte o se conecte o canalice. Su conciencia le refracta información, le da conocimiento de su propio origen, de quién es él, de cómo se interconecta. Hay que entender que ahí empieza la lucha de control de lo que es su conciencia de expansión desde adentro de su propio sentir y la conexión directa de toda la interferencia de información de que quiere aglomerarse, proyectarse y densificarlo, querer manipularlo para que él no expanda en su totalidad toda su proyección energética. Es allí cuando la información se interconecta con lo que son los libros, y también con la información de la conexión de los cuales estas entidades utilizan como nivel de atrapamiento. Implantes tecnológicos para esa línea del tiempo en todo el cuerpo, en la parte del cerebro, en la parte de los oídos, en todo el sistema nervioso y la estructura densificada de la proyección del temor, del miedo y de los, puede decirse, impronta de información del clan, genera toda esta proyección. La estructura de grises y reptiles se proyecta hacia el campo a través de la conexión de los dragones negros y la conexión con la línea Anunnaki del panteón sumerio. Todo eso hace un proceso de una proyección de densificación, de conexión en su totalidad. Hay una lucha de poderes, de jerarquías y de control en su totalidad por tener el poder y el control. Y la conexión con su conciencia expandiéndose en su totalidad. Ok, un día iba por la ruta conduciendo y vi una bestia. Tuvo que frenar para no atropellarle y cuando estaba cerca le miró o le vio la cara y no tenía cara, era todo de vello, de pelo. Era como entero de vello y parecía un gorila. Verifica qué es lo que pasó, Eduardo. Sí, se verifica en total en la parte anterior de la pregunta
qué era lo que se tiró en la azotea de la casa de nuestro consultante y por qué le decían a él que suba hacia una nave. Era una proyección de una información para que él vea si cae o no cae en la dinámica de atrapamiento colectivo de lo que utilizan estos medios o estas personas que canalizan información de seres extraterrestres, maestros o guías ascendidos de otros planos dimensionales. Hay que entender que estas entidades proyectan la estructura del atrapamiento de la dimensionalidad a través de proyectar esta información hacia humanos que tienen una estructura de material genético del tipo que nosotros ya sabemos cuál es la información o la estructura del material genético. Entonces, lo que intentan hacer es recrear los procesos de interferencia, de intimidación y de proyección hacia el campo, golpear, cargar, arañar, morder o intentar hacer sonidos culturales a través del espacio. Hay que entender que esta estructura es una proyección holográfica tecnológica, puede decirse digitalizada a nivel energético hacia el campo del cuanto. Aspectos, trajes biológicos vacíos por dentro. Hay que entender que es la refracción, la información de las inteligencias artificiales retroalimentándose para atrapar a los individuos. En la parte de la estructura del lobo o la bestia que sale desde la pista y él manejando su vehículo a alta velocidad, esta entidad era una estructura tecnológicamente, biológicamente creada, un híbrido creado tecnológicamente a través de lo que es material celular. Puede decirse creaciones de lo que crean estas entidades a nivel físico, energético, en estos planos holográficos. ¿Por qué? Porque se entiende que la proyección de la densificación del material biológico se utiliza para hacer atrapamientos de improntas de las conexiones totales y sutiles. Hay que entender que esta entidad pasa por el nivel de la proyección de atrapamiento del colectivo total. Esta entidad es utilizada por un proceso de manipulación por estas jerarquías para tener control total de los aspectos físicos energéticos. Es como que sueltan a algo como una proyección desde su propio campo o su propia mente y generan los procesos de interferencia en su totalidad para hacer caer, manipular, generar temor y sufrimiento a las personas, porque necesitan que las personas pierdan su coherencia o pierdan su razonamiento en su totalidad y les cuenten a las demás personas cosas que escapan de su propia percepción. Ellos no lo van a entender porque lo que él ha visto para él, esto es real, en sí ha sucedido, pero para los demás humanos que tienen una estructura de un programa de protegerse mentalmente de lo que escapa de su propia coherencia, es algo que no tiene un sentido coherente y la programación de la estructura de la masa colectiva lo que hace es disociarlo, desconectarlo y alejarlo de su totalidad del grupo. Muy bien. Un día le atacó un reptil, se ve que se le metió en el cuerpo y él sentía por dentro como que lo querían hacer explotar. Y lo querían llegar como a desencarnar, según piensan él. Y esto es por haberse dado cuenta de que existían estos seres. No puede verificar. Sí, se verifica la conexión de líneas dragones negros, dragones blancos y la estructura de la conexión de la línea Anunnaki, porque hay conexión directa con la estructura de la información del maestro. Hay que entender que la conexión de la información a través del quantum y la conexión de la información de la impronta desde lo que es la conexión en su totalidad, desde los servidores de información que interconectan los cristales, la mayoría de estas conexiones en su totalidad de líneas jerárquicas por pactación y contratación, lo que validan es puede decirse, partirse lo que son pedazos de la ganancia en su totalidad, que son los aspectos biológicos, para no generar conflictos ni luchas en su totalidad. A conectar con información de diferentes partes o de diferentes secuencialidades, está interconectando con mucha información el rango de la manipulación, generando un proceso de interferencia del juego, de control, de dominio y de poder. Es por eso que cuando nuestro consultante conecta con la información de la verificación de la conexión en su totalidad, es llevado hacia ese vórtice de información, de perder la coherencia y perder la información del criterio propio. Él puede sentir que la entidad se proyecta hacia el aspecto físico, energético, hacia el cuerpo mismo. Entonces, cuando él sale de todo ese miedo, ese temor y la angustia y descuenta a las personas qué es lo que le está sucediendo,
como a la mayoría de personas que están viendo este video, pues la estructura de la sociedad no lo entiende y no lo comprende. Hay que entender que estas entidades trabajan de forma sutil en el aspecto biológico, en el aspecto energético y la sutileza de lo que es la vibración de la resonancia en el aspecto a nivel molecular y celular. Hay que entender que el aspecto físico-energético de estas entidades, al proyectarse hacia el campo de nuestro consultante, se introduce a través del aspecto físico para poder drenar la estructura biológica, molecular y celular como pequeñas esferas o vórtices de frecuencia, igual que nuestro consultante anterior, pues que tiene estas esferas de proyección y identificación tecnológica hacia el campo, se introducen dentro del propio cuerpo que es vacío por dentro, y estas entidades tienen el control de la totalidad de todo el sistema nervioso a través del hipotálamo y del timo, y la conexión de la totalidad del cerebelo y del neocórtex en su total magnitud. Esto es la información de la interconexión de estas entidades desde un nivel de frecuencia de rangos de conexión. Estas entidades pueden transmitirte información, hablarte hacia el oído, hacia el cerebelo, hacia el neocórtex, transmitir información hacia el campo. Te manipula en todos los niveles y en todas las formas, haciéndote sentir, haciéndote visualizar, haciéndote escuchar, haciéndote olfatear, porque el truco de ellos que entienden y comprenden es manipular a toda esa estructura del aspecto biológico, porque es parte de su show, del juego de control en la totalidad. Cuando uno entiende que la conexión en su totalidad desde el ser y desde el todo está desde la expansión en su totalidad de su sentir, se pierde la total manipulación en sí, porque estás conectando con un flujo de frecuencias de fractalización, de proyección desde el mismo campo de la unicidad. Esto es lo que las entidades no pueden conectar, la expansión del flujo de frecuencia de lo que nosotros somos desde su origen. Por eso es la terapia de desconexión por expansión. En un sueño se ve él volando por encima de una pirámide y en el fondo ve un lago y unas palmeras. Cuando se dio cuenta tenía un gris hacia un lado, también volando, y se ve que tuvo una discusión con él y el gris le espetó: por culpa tuya, hijo de Horus. ¿Qué es lo que se verifica ahí? Sí, hay que entender que este gris es una proyección energética de lo que queda como un rezago de información celular, energético y dimensional hacia el campo. Hay que entender que desde el panteón sumerio y lo que es la línea de Horus y la proyección de lo que es, puede decirse la conexión de lo que es, la conexión de, en su totalidad de la información, de lo que es muy interesante esto. Hay que entender que la conexión de lo que es la información de los egipcios o de lo que es los dioses egipcios del panteón egipcio en su totalidad, como Horus, Ra, Ramsés, son proyecciones de la estructura de lo que es la estructura sumeria y babilonia en su totalidad, de lo que es la estructura de lo que es las creencias dogmáticas del panteón sumerio babilonio. Hay que entender que Horus está interconectado directamente con Enki, y Enki es el que estructura toda la proyección de la densificación de la tecnología, puede decirse Luxtian, y él es el que genera la conexión de la información en su totalidad. Hay que entender que el miembro o el consultante que está aquí presente tiene conexión directamente con el creador de la tecnología de la replicación, de la densificación de los aspectos biológicos y energéticos. La mayoría de la replicación de la estructura de la proyección como un sumo sacerdote o como una persona que interconectaba directamente con estos regentes, como un maestro, pero de un sumo sacerdote en un nivel de un maestro, conecta con información de la conexión. Él conectaba directamente como un sacerdote en su totalidad, como un maestro o un guía que interconectaba con los dioses más elevados. Era el que sufría lo que es la entrega de las personas hacia estos niveles jerárquicos a través del desdoblamiento de la proyección mental, energético y dimensional hacia el campo. Es esta proyección de lo que le queda como un rezago de información de entrega de la estructura de la creación del yo hacia su propio campo. Ok, vamos a revisar la línea Anunnaki
qué conexiones tienes con el cuerpo físico-energético de nuestro consultante. Sí, él tiene para esa línea de tiempo desde el origen de la conexión en su totalidad. Él entregaba las proyecciones en los aspectos energéticos, densificándolos para poder conectar, pactar, enlazar y llevar a las personas a niveles más avanzados a través de trances profundos, conectándolos con los maestros y seres superiores que conectaban directamente hacia lo que es la estructura Anunnaki y la proyección del hibridaje genético en su totalidad. Ok, en paralización y desconexión se verifica si hay trabajo esotérico en esta línea de tiempo y cuántas personas mandaron a hacer los trabajos esotéricos. Se verifican desencarnados y entidades dentro de ellos y se les ordena salir del cuerpo de las personas que hicieron trabajo esotérico y se les muestra cómo acabaron las personas que hicieron contrataciones con esas líneas jerárquicas y se les pregunta si aceptan romper la pactación y contratación. Se desactivan y se desconectan esos trabajos esotéricos, pactaciones y contrataciones, conexiones que tengan todas las personas que hicieron los trabajos esotéricos con líneas del inframundo, intraterreno, bajo astral, astral extensivo, hasta los 7 cielos y la línea ancestral, y todo lo que se esté interconectando de manera directa e indirecta. Todas las líneas jerárquicas extensivas hasta las triadas y los concilios que se enlazan y se averigua cuáles fueron los beneficios de estas personas al hacer tales trabajos esotéricos y se les muestra cómo acabarán esas personas y se activa comando de paralización, desactivación de conexión y transformación total de todo lo que se esté presente, trabajos y líneas esotéricas extensivo a todo su árbol genealógico. Los desencarnados son puestos en contención y se ensaja cualquier situación energética, se desconecta y se transforma. Descríbemelo, Eduardo. Sí, se desconectaron todos los procesos de la estructura del clan, la estructura de la proyección de los regentes que interconectaban en su totalidad de lo que es la estructura de la transformación del grupo familiar y los trabajos esotéricos en su totalidad. Hay que entender que la estructura del clan familiar de los hermanos pues generan procesos de interferencia a nivel de trabajos esotéricos que se activan y se revalidan por proyección de conexión. Todo eso ha sido desconectado, desactivado, transformado y se ha hecho trascender a los aspectos energéticos y aspectos desencarnados que estaban proyectándose, conectándose con su esencia de origen, su conciencia de origen, y pues se han hecho el proceso del traslado hacia su dimensionalidad. Todo el proceso de interferencia de la conexión en todos sus niveles y sus capas ha sido desconectado, desactivado y paralizado, transformado en alta bioluminiscencia. Emitimos una tercera pulsación al gen bioluminiscente, aspecto sutil y aspecto físico-energético. Se activa comando de paralización, desactivación y desconexión de metales pesados, tecnología luciferina y luciferasa, líneas de parasitaje, toda presencia subatómica y molecular, transformación total de toda la estructura de atrapamiento total, desconexión y transformación, se fotoniza y se expande. Sí, todo ha sido transformado, desactivado, desconectado de nuestro consultante. Todos los procesos de interferencia a nivel quantum, desde la proyección energética, tecnológica, frecuencial y dimensional, todas las matrices de proyección y conexión han sido desactivadas, paralizadas, desactivadas y transformadas en su totalidad. Todo lo que se estaba proyectando desde tercera y cuarta de todos sus servidores desde el quantum y la información de la impronta desde el aspecto energético ha sido desconectado y proyectado hacia la burbuja de contención. Verificamos los órganos, qué es tecnología, no tecnología, y si ha quedado rástago, se verifica el oro monoatómico, metales pesados y grafeno. ¿Me lo describe? Sí, todo lo que quedaba como oro monoatómico en la estructura del grafeno, la proyección de metales pesados en el aspecto biológico, ha sido desconectado, desactivado y transformado en su totalidad. Ha sido puesto en la burbuja de contención. Se le pide a su conciencia sustituir en los lugares donde habían implantes que sean sustituidos por energía fotónica en expansión y se verifica el circuito de glándulas interdimensionales. Emitimos pulsaciones y elevamos su rango frecuencial para reactivar y potencializar los campos mitocondriales del avatar, los puntos bioluminiscentes.
donde estuvieron intervenidos los traumas nucleares, son repotenciabilizados y elevados su rango frecuencial de origen. Se potencializa y se activa recuperación de las memorias celulares. Se expanden ondas superiores, potencializamos y elevamos su rango frecuencial. Expandimos en total armonía todo lo que no corresponda a sus naturales y sea estructuras tecnológicas en todas sus gamas. Descríbemelo, Eduardo. Sí, todo lo que estaba interconectándose el aspecto biológico, energético, frecuencial y dimensional de nuestro consultante, todo lo que haya quedado como trazas, rastros tecnológicos, energéticos, proyecciones tecnológicas hacia su espacio y su perímetro, todo lo que se haya estado conectando desde tercera y cuarta, todo lo que se haya estado proyectando desde el quantum a nivel celular, energético, frecuencial y también lo que es a nivel molecular, todo ha sido llevado hacia la gran burbuja de contención, puesto en total paralización y desactivación. Está totalmente limpio, desactivado, desconectado y la conexión con su conciencia hace la transformación total de lo que queda como información de la conexión al aspecto energético de implantes y cosas que se hayan proyectado hacia su propio campo. Ok, en todas las líneas de tiempo, pasado, presente y futuro, desconexión y transformación total. Se pregunta cuántos códigos deciden reactivar a través de la presente sesión y cuántos miembros del árbol genealógico deciden finalizar con la experimentación. Sí, total, se cierran total los 6 códigos en su totalidad. El total de los miembros que deciden desconectarse de todo el atrapamiento del clan familiar, en total son 46 miembros que deciden desconectarse de toda la información del atrapamiento conceptual. ¿Qué mensaje tiene su conciencia para él? Sí, se verifica la conexión con su conciencia de nuestro consultante. Estás en una etapa en la cual debes autoobservarte, analizarte y entender. Estás en un cambio, en una proporcionalidad de la expansión desde tu sentir. El tiempo pasa, pero para nosotros el tiempo no existe. Es la dinámica de las conciencias, de las proyecciones desde el todo. Tú eres parte del todo, tú eres una conciencia en expansión en tu totalidad, igual que tu hermano, igual que lo que se proyecta y se refracta y se dimensiona. Tú tienes la habilidad, la capacidad de poder crear, transmutar, redirigir y crear toda tu propia realidad dependiendo de la autoobservación, que es de tu propio sentir. Expande, eleva, siente desde tu corazón la proyección desde el todo. Tú no eres parte de un atrapamiento, tú eres parte de una conciencia que ha venido a experienciar situaciones. Puede ser que a veces las situaciones no funcionen como tú deseas, o a veces te atas a atrapamientos emocionales y mentales por recuerdos. Pero hay que entender que el pasado ya no existe y el futuro es algo maravilloso que se proyecta para ti. El presente es una historia de aprendizaje y de experiencia que hay que desconectar y vivir con el placer entero de poder ser y ser libres en su totalidad. No te ates al pasado que ya no tiene nada que ofrecer. Vive un futuro maravilloso que tiene mucha historia que poder enseñarte y expresarte en cada día. Eres tú la unicidad de la totalidad desde tu propio sentir. Créelo, siéntelo, expándelo. No necesitas nada más que conocerte y autoexplorarte a ti mismo. Se activa el proceso de recuperación de todos los aspectos físicos, energéticos, encarnados y desencarnados, desde la cabeza de todas las líneas jerárquicas en contención. Accedemos a las coordenadas en todos los hologramas, planetas donde se encuentren los aspectos físicos encarnados y desencarnados en todos los espacios dimensionales. Tecnologías se recuperan, son ubicados y recuperados en su totalidad, traídos a nuestro espacio dimensional, son verificados y transformados y limpiados de todas las ataduras de este y los demás espacios, en especial del inframundo, intraterreno y bajo astral. Se repotencia, liza y se reconecta con sus conciencias originales bioluminiscentes y son trasladados a sus dimensiones de origen. Sí, todo equipado hacia la dimensión de origen. Todo lo que se estaba proyectando en todos sus niveles y sus capas, proyecciones energéticas y densificadas, todo ha sido totalmente puesto y llevado hacia su origen en conexión desde su propio sentir.
hay que entender que todo lo que se estaba generando como ataduras, proyecciones energéticas, holográficas y dimensionales hacia el campo de nuestro consultante está en total desconexión, transformación, paralización. Todo está completamente limpio, desconectado, transformado y potencializado. ¿Estamos listos para el comando final, Eduardo? Sí, estamos listos para el comando final. Se desactiva, se desconecta. Tecnología energética, electromagnética, física, mecánica, energía esotérica. En total, brechas energéticas, brechas en todas sus gamas, alternas, subalternas, sutil, divergente, convergente, temporales. Líneas paralelas, sublíneas, proyecciones, clones, copias, programas, engramas, tecnología líquida, de vapor, física energética, electromagnética. Todas las inteligencias artificiales en todas sus gamas, servidores y vacas son trasladados a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen. Y de allí se procede con la trasladación a las coordenadas dispuestas por nuestra dimensión de origen. Y de allí se procede con la transformación y eliminación total. Sí, todo ha sido transformado, paralizado, desactivado, llevado hacia la dimensión de origen por nuestras propias conciencias por unicidad y ha sido elevado con altas cargas de frecuencia energética desde el origen, desde el todo, y han sido transformadas. Estamos limpios, desconectados y transformados y potencializados en alta bioluminiscencia. Se verifican nuestros espacios, se cierran, se sellan y se blindan con 3 capas de protección en alta frecuencia. Sí, tu espacio está completamente limpio, mi espacio también y el espacio de nuestro consultante también se encuentra totalmente limpio, sellado, desactivado y desconectado en su totalidad. Regresamos de 5 a 1. 5, siente tus pies y tus piernas. 4, tus rodillas, tus caderas. 3, tus manos, tu abdomen, tu espalda. 2, tus hombros. Y 1, puedes abrirlo. Sí. No vea, tío. Uf, qué intensidad. Yo no sé.